Hola, ¿qué tal? En el vídeo de hoy vamos a ver cómo hacer de forma sencillísima y rapidísima un baúl de almacenaje. Pero ojo, que este baúl tiene un par de cosas que le hacen especiales. ¿Por qué? Un baúl tradicional siempre tiene apertura hacia arriba, que siguiendo estas indicaciones lo vais a poder hacer así exactamente, pero quizás os sea de más utilidad que tenga apertura frontal, como es este caso, porque mi experiencia dice que cuando se abre por arriba se empiezan a echar cosas y luego nunca se llega al fondo, mientras que si la apertura es frontal y encima se le pone una baldita en el centro, se aprovecha mucho más el espacio. En cualquier caso, este vídeo vale para cualquier apertura, arriba, abajo, en los lados, pero quiero empezar a contar cosas básicas que tenéis que saber, empezando por la hora de ir a por el material. Yo este baúl lo he hecho de DM. ¿Por qué? Porque es muy resistente, es súper liso, con lo cual luego lo podéis pintar y queda perfecto. Es barato y tiene una resistencia mucho mayor que el conglomerado. ¿Qué tiene lo malo el DM? Que pesa, pero como en mi caso va a ser un baúl que lo voy a tener en un sitio, no lo voy a mover, no me importa en absoluto. Y siempre tendremos la opción de ponerle ruedas. El conglomerado yo no lo suelo utilizar porque lo primero habría que cantonear, la superficie es como brillosa, bueno, que tiene brillo, la pintura va a quedar peor y a la hora de poner tornillos, los anclajes, la durabilidad es mucho menor. Otra opción, podéis hacerlo de madera de pino. Otra opción es utilizar contrachapado. El contrachapado son como muchas capitas de madera que están bien prensadas, pesa muy poco, pero es bastante más caro. Aproximadamente, para que os hagáis una idea, si a mí el tablón entero con el que he hecho todo este baúl, y aún me ha sobrado, me ha costado 27 euros, el mismo tamaño de 2 y pico por 1 y pico salía justo el doble o un poquito más, como 65. Así que eso es lo primero que tenemos en cuenta a la hora de elegir el material. Grosor del tablero. Como el DM ya hemos dicho que pesa, yo he utilizado el de 1 centímetro. Es suficiente y nos quitamos peso. Y para darle un toquecito, que en mi caso es para coordinar con el mueble que voy a poner al lado, he utilizado listones de samba, que es más duradera que el pino. Y ahora ya, antes de ir a comprar el material, vamos a medir nuestro hueco. Ancho, alto, fondo. Y en función de esas medidas, así serán nuestros tableros. Para mí esta es la parte más complicada del proceso porque hay que concentrarse y pensar bien. Hay que tener siempre en cuenta el ancho de la tabla y a mí me ayuda mucho dibujarlo. Imaginad que el fondo es de 50, la tabla de arriba, la que monta, es de 50 y el tablero hemos elegido de 1 centímetro. Pues ese tablero de 1 centímetro irá por aquí, el otro lado irá por aquí. Por lo tanto, a la hora de cortar el tablón del centro, tenemos que tener en cuenta que es de 48. Más el centímetro de aquí, más el centímetro de acá. Y en base a eso, así todo el baúl. ¿Qué medidas necesitamos? ¿Cómo lo vamos a montar? Y el grosor del tablero para calcular bien. Y ahora ya sí que tenemos todo preparadito y empezamos el proceso. Lo primero de todo, con el dibujo delante, numero los tablones escribiendo cada uno con un lápiz para no equivocarme a la hora de montar. Empiezo cogiendo el tablero que voy a tener enfrente, que es el que voy a querer adornar con listones. Mido bien, los presento. Presentar ya sabéis que es ponerlos, ¿no? Para hacerse uno la idea antes de clavar o pegar. Con un lápiz marcamos, porque seguidamente levantamos, ponemos adhesivo y pegamos donde estaba la línea. Hacemos lo mismo con todos los listones y presionamos bien. Os podéis ayudar de otra tabla, de algún resto que tengáis encima, presionar y poner peso encima. Esta que va a ser nuestra puerta, la dejamos secar y empezamos con el resto. Si vamos a hacerlo uno solo y dependiendo también de las medidas, aparte del suelo necesitaremos una pared donde apoyar. Cubridla con papel para que si se cae no se os dañe lo que haya detrás. Y con un adhesivo de montaje extra fuerte empezamos a montar, que básicamente es pegar unos con otros. Lo más fácil ha sido poner el tablero debajo, encima un lateral apoyado contra la pared. El otro lateral, veis que me ha ayudado de unas cajas, pero esto mismo lo podéis hacer con cajas, con libros. Con cinta de carrocero me ayudo para fijar y presionar. Y vamos a ir haciéndolo poquito a poco, que sequen bien. Estos adhesivos de montaje suelen tardar 24 horas en conseguir la máxima fijación. Así que paciencia. Otra opción, si queréis acelerar un poquito el proceso, es ir fijándolos o con clavos o con grapas. Eso sí, nuestro tablero es de 1 centímetro, con lo cual que sean clavos extra finos. Y ya todo montado, bien sequito, empezamos a pintar.
A ver, ya sabéis que a mí me encanta utilizar chalk paint, esta pintura acabada a la tiza, que no es necesario imprimación. Hoy sí que voy a dar imprimación, ¿por qué? Porque aún no tengo claro el color que le voy a dar al mueble, porque aún no tengo claro el papel que voy a poner detrás. Bueno, luego os lo cuento al final. Así que con un rodillo he dado bien de imprimación, blanco. La imprimación la he elegido en blanco porque al lado he montado un mueble, el típico de Ikea blanco, y como cuando los pinte voy a pintar los dos, para que el resultado final sea igual, la base tiene que ser igual, blanco, blanco. ¿Y qué voy a hacer ahora? Como quiero aprovechar el máximo espacio, lo que he hecho ha sido, primero pensar y comprar los cacharros que me van a servir de almacenaje, y en base a esas medidas he colocado una balda que no es exactamente a la mitad, sino a la medida de mis recipientes. Aquí veis la tabla y perfectamente los cacharritos para que esté a la medida, los juegos, los cacharros, el gran almacenaje. Normalmente es al revés, tenemos el hueco y a ver cómo podemos poner que nos cabe, pero como nos lo hacemos a medida, vamos a hacerlo a medida del todo. Para sujetar la balda he utilizado estas piececitas que arriba van con ventosa, y aparte de medir, vamos a utilizar un nivel para asegurarnos que la balda va bien recta. El nivel hay que utilizarlo siempre, pero en esa perspectiva de fondo es muy fácil engañar al ojo, así que hoy más que nunca. Yo he puesto dos baldas simplemente por el hecho de aprovechar los recortes de mi tablero, que no me daba para una, pero sí para dos. Así que para aprovechar los restos he puesto dos. Atornillamos. Otra cosa que hay que tener en cuenta es la anchura de los tornillos. Porque si tenemos un tablero de 1 centímetro y ponemos un tornillo de 1 centímetro y pico, ¿qué pasa? Que sale la punta. Así que se le tengo que quitar y luego tendré que reparar un poquito aquí la madera. Y ahora, tema bisagras. Para mí ha sido lo más complicado. Como soy absolutamente amateur, yo hay muchas cosas que hasta que no me pongo no las veo. ¿Qué me pasó con esta bisagra? Que pensaba que se ponía en la parte de abajo del tablero. Mirad, de hecho aquí veis los agujeros. Y no, hay que ponerla en el canto. Porque si la ponemos encima, que poder se puede, pero la puerta se levantaría. Quedaría a la vista la tabla de abajo. Y esa misma distancia nos sobraría por la parte de arriba. Entonces, para que quede perfectamente cuadrada, hay que ponerla de esta forma. Y también tenemos que tener en cuenta que al abrir la puerta tenemos que dejar espacio debajo. O si vais a hacer un baúl tradicional, tenéis que dejar el espacio atrás, porque si no, no haría bien el juego. Yo en mi caso, además, como es un baúl práctico para un niño, quiero que se abra y que quede en horizontal y que si alguien se sube encima no sufran las bisagras. Así que para que la base del baúl quede a continuación de la puerta, hay que ponerle patitas. Hay que ponerle encima de una tabla, hay que buscar una patita pequeña. O lo que he hecho yo ha sido hacer 2 travesaños que va a ir un lado a otro, y para que quede horizontal yo en mi caso necesito 3 centímetros. ¿Por qué? El centímetro de la balda, el centímetro del embellecedor cuadrado y el centímetro de los tiradores que voy a poner. Por eso me he hecho unas patitas de 3, he cortado un par de trozos de restos que tenía, uno de 2 centímetros, otro de 1, los he pegado y a los laterales. Ya os digo que podéis buscar patitas, de estas patitas que venden de gomas o incluso rueda. Pero lo que quiero transmitir es que hay que pensar, porque yo estuve hora y media quitando y poniendo bisagras, volviéndome loca porque eso no me salía bien. Así que por eso os lo digo de antemano. Otra cosa, las bisagras, como las he puesto en el canto, las primeras que compré tenían 1,5 centímetros. ¿Veis? Que sobresalen, estas las voy a tener que quitar y poner todas como estas otras chiquititas. Así que hay que tener en cuenta que la anchura de la bisagra tiene que ser como máximo de la anchura de vuestro tablón. Por último, para cerrar he puesto un mecanismo de imán que va atornilladito y listo. Este es el antes y preparados para ver el después.
a la estantería de Ikea, por supuesto le he puesto el mismo tirador para dar sensación de uniformidad. Otra de las ventajas de hacer las cosas a medida es que mirad, este mueble, el de la izquierda, el de Ikea, yo sabía que lo iba a poner, entonces en base a esa medida ya calculé el fondo de nuestro mueble para que siguiera a continuación y dar continuidad. Y lo que os decía antes es que este papel lleva ya 13 años conmigo, o 12. Y lo voy a cambiar porque ya hay muchas zonas que está deteriorado. Así que mañana en mi Instagram, @mimodemami, os voy a enseñar las 2-3 opciones que tengo ya definitivas y la opción final vais a ser vosotras las que vais a ayudar a decidirme. Y en base al papel que decidamos de la pared, los muebles van a ir pintados de un color o de otro color. Así que si os ha gustado el vídeo y os han servido las recomendaciones, decídmelo en los comentarios. Os espero en Instagram @mimodemami para ayudarme a decidir la pared. Un beso muy fuerte y hasta el siguiente. ¡Adiós!